tardes, mi nombre es Leida Pérez. El punto que voy a tratar es los delitos contra el orden público. El primer delito es el aborto, es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir de fuera del útero. Y eso está penado en el artículo 430 del Código Penal. Establece que la mujer que intencionalmente aborte, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada a prisión de 6 meses a 2 años. Los elementos son una mujer embarazada, la existencia de un feto y la muerte del feto. La hipótesis de presentación del delito es la muerte del feto y está penada en el artículo 431, donde establece que si hubiera provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de esta, será castigada a prisión de 12 a 30 meses. El siguiente delito es el abandono de niños de personas incapaces. Esto ocurre cuando una persona tiene a su poder un niño que por problema de discapacitada lo abandone, será penado también, porque él es el que tiene la custodia. En el artículo 435 dice que el que haya abandonado un niño menor de 12 años a otra persona incapaz de proveer por su salud, por enfermedades intelectuales o corporales que padezca, el abandono estuviese bajo la guardia o el cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de 40 a 45 días a 15 meses. Los abusos en corrección de la disciplina, el artículo 439 del Código Penal establece que el que es abusado por medio de corrección de disciplina haya ocasionado un perjuicio de un peligro en la salud de algunas personas será castigado con prisión de unos 12 meses según la gravedad que haya ocasionado el daño. La servicia en familia, esto ocurre cuando hay un proceso de divorcio donde el cónyuge golpea, maltrata, la privización del alimento excesivo encaminado intencionalmente y daña su salud o su tranquilidad. Esa es la servicia de la familia que se efectúa. Hay dos clases de servicio que se llaman la emocional, psicológica, moral, que es cuando daña la integridad espiritual de la persona, y la física, que es la integridad física. Ambos servicios implican el desprecio sistemático producido de uno solo acto en forma periódica, siendo la vida matrimonial insoportable, por lo que afecta gravemente el estado psicológico tanto del cónyuge como que es la víctima, como también el estado psicológico de los hijos. Difamación e injuria, esto consiste en tratar de dañar deliberadamente el buen nombre de una persona o de una institución mediante el uso de frases peyorativas o de invectiva que no respondan a la verdad. Disposiciones legales en el artículo 442 del Código Penal, quienes comunicándose con varias personas reunidos y separados hubiera imputado algún individuo de un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio, al odio público, ofensivo a su honor, reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 años y también se multará con 100 unidades tributarias. El bien jurídico, todo bien o valor de la vida de la persona que es protegido por la ley. Se trata de algo, ya sea tangible e intangible, considerando la valiosa a su nivel que merece a una garantía legal de no ser levantado por las acciones de un tercero. Los elementos constitutivos especiales de difamación e injuria tenemos primero de expresión afrentosa de términos de desprecio
invectiva, la designación de persona injuriada y la intención de culpables. Excepción veritatis consiste en la prohibición de probar la verdad o notoria de hechos difamatorios. Con ello se protege la persona moral y todo en general. Solamente la excepción se puede probar la verdad o notoriedad de los hechos difamatorios y por ello se denomina excepción de la verdad. La excepción de la verdad es cuando el demandado, en un caso de difamación, puede ser exceptuado de indemnizar si demuestra que lo que dijo es verdad. Esto ocurre cuando es sentenciado un periodista, que tiene que demostrar si de verdad fue lo que él informó. Violación. ¿Cuándo ocurre una violación? Esto ocurre cuando consiste que forzadamente mantienen a una persona y hacen relaciones sexuales sin consentimiento. Esta es una violación. También es un acto de agresividad habitual de violencia de género cometido mayoritariamente por personas que tienen relaciones muy cerca con él. Esto está con la víctima. Esto también es penado por la ley. Los elementos son un acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, ausencia y consentimiento de la víctima, acceso carnal o introducción de objetos o miembros corporales. Estas son las circunstancias de una violación o los elementos. Los actos lascivos, esto ocurre cuando un menor, esto ocurre cuando se hace contacto con un menor de edad con fines sexuales, o todo lo contrario, cuando hacen que un niño se acaricie a sí mismo y haga contacto con otra persona con un propósito sexual. Está penado en el artículo 376 y 378. En el artículo 376, el que valiéndose de los medios y aprovechamiento de las condiciones de circunstancias que indica el artículo 374 haya cometido en algunas personas uno o otro sexo acto lascivo que no tuviere por objeto el delito previsto de dicho artículo, será castigado en prisión de 6 a 30 meses. Corrupción de menores y la seducción. La corrupción viene siendo la manipulación y abuso de la persona con la capacidad de restringirla por parte del autor del delito, quien hace partícipe a la víctima de forma prematura y obscena en actividades de naturaleza sexual y delictiva que perjudica el desarrollo de su personalidad. La seducción es el que compromete y seduce y sustrae a la persona para entregársela a otro con el objeto de practicar relaciones sexuales. Ultraje al pudor. Esto ocurre cuando esto lo establece el artículo 385 y 382 del Código Penal. Dice también que todo individuo que haya ultrajado el pudor a la buena costumbre de actos cometidos en lugares públicos o opuestos en la vista del público será castigado con prisión de 3 a 15 meses. Esto ocurre cuando una persona hace actos obscenos en lugares públicos. Rapto. Rapto es cuando esto ocurre cuando una persona rapta a una persona sin consentimiento para usos sexuales, para hacer una violación. Todo individuo, aquí lo establecen, también es penal, lo establece el artículo 83 y el artículo 384, donde dice que todo individuo por medio de violencia y amenaza o engaño hubiera arrebatado y sustraído o detenido con fines de libertinaje o de matrimonio a una persona mayor o emancipada será castigado con prisión de 1 a 3 años. Diversas figuras de rapto. Tenemos rapto propio. Esto ocurre cuando el rapto es violento a fraudulento, ya que en el rapto hay una violencia de fraude. Rapto impropio consexual. Esto ocurre cuando la persona raptada ha dado su consentimiento. Rapto o con violencia presunta. Este caso es cuando es raptada una
menor de 12 años, aunque el sujeto activo, el raptor, no se hubiera valido de violencia y amenaza o engaño. Y rapto atenuado se refiere cuando el delito es cometido con el fin del matrimonio y no ha cometido ningún acto lujurioso. Los elementos del delito de rapto existen varios. En esto ponemos la primera: culpabilidad, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, y la última, que es punabilidad. Prosectivismo. El profeta ubica a las mujeres en su zona de negocio, a veces le procura el cliente y fija la asignación por servicio, se apodera de todo casi de su dinero, que supone que debe sacarla de la cárcel si llega a caer presa. También ocurre cuando capturan a una mujer y por beneficio propio de la persona la prostituye y el dinero lo cobra él. Este es un proselitismo. La corrupción, en el artículo, y es una corrupción que en el artículo 387 dice que por satisfacer a las personas de otro hubieran inducido a la prostitución o a los actos de corrupción a una persona menor, será castigado con prisión de 3 a 18 meses. La prisión se impondrá por tiempo de 1 a 4 años si el delito se ha cometido. Vamos a decir que hacen un estudio ahí. Adulterio. El adulterio se comete cuando una persona es casada y tiene relaciones con otra persona que no es el esposo, está cometiendo una infidelidad. Y es penado en el artículo 394, donde dice que la mujer adulteria será castigada con prisión de 6 meses a 3 años. La misma pena se aplica también el autor del adulterio. Es decir, las dos personas son condenadas al mismo tiempo también. Bigamia. La bigamia, esto ocurre cuando la persona es casada legalmente y engaña a otra para casarse. Entonces, aquí hay una bigamia. Y es penada en el artículo, es penado con el Código Penal en el artículo 400, donde dice: cualquiera que estado casado válidamente haya contraído otro matrimonio que no estando hubiera contraído a sabiendo el matrimonio con personas casadas, legítimamente será castigado con prisión de 2 a 4 años. La supresión y la suposición. La supresión consiste en privar a la persona del estado civil que conforma la ley correspondiente, y la suspensión ocurre cuando atribuye a una persona a un estado civil. Esto ocurre cuando una persona ingresa al registro principal civil y registra a un niño que no existe. Ahí hay una supresión y una suposición. Vamos a decir que es un delito. En resumen general, bueno, como padres de familia debemos cuidar mucho a nuestros hijos porque son los más vulnerables de todos estos delitos. Muchas gracias.